Sonora. Voto por México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que está con nosotros. Es el segundo martes de este programa especial Voto por México. La idea de la familia de Megacanal es crear esta cultura de la política, y por eso poco a poco irnos instruyendo en lo que son las campañas electorales. Lo que estamos viviendo hasta el momento, por lo menos en el estado de Sonora, el proceso a la gobernatura aquí en la entidad. Es el segundo programa y le damos la bienvenida en esta ocasión una vez más a Efraín Martínez, analista político. Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Un placer estar nuevamente en tu programa Voto por México. Muchísimas gracias. Y bueno, ya sabe usted, a través de la magia de la tecnología, poder hacer este enlace en el marco de la sana distancia. Y esta noche también tenemos un invitado muy especial y le agradecemos al licenciado Javier Santana. Él es analista en imagen pública, está aquí con nosotros. Bienvenido, Lic. Muy buenas noches. Hola Claudia, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. A ver, entonces la idea para ponerlo sobre la mesa y marcar el interés de usted es, vamos a analizar desde el punto de vista de la imagen pública, qué es lo que realmente nos dicen los candidatos, más allá de lo que nos prometen, más allá de la vestimenta que traen, qué es lo que se ve a través del ojo clínico, obviamente, qué es lo que ellos están reflejando y tal vez nosotros no estemos viendo. Y lo vamos a analizar cada uno de los candidatos. La idea, usted ya sabe cuál es, la de este programa, es irle poniendo ustedes los elementos suficientes para que como población tomemos el juicio suficiente para poder tomar decisiones inteligentes al momento de ir a votar. No por lo que me dijo el compadre, ni lo que me dijo el vecino, ni por tampoco lo que me dijo el representante de aquel partido, sino realmente quién es por quién yo quiero votar. Y por eso vamos a hablar este tema, qué es lo que se ve más allá de las promesas de los candidatos. Quiero preguntarte primero, Javier Santana, si me permites hablarte de tú por la edad, Javier, tú como analista en imagen pública, explícanos, ¿qué es lo que reflejamos día a día a través de nuestro comportamiento, de cómo movemos las manos, de cómo movemos la cara? ¿Qué es lo que reflejamos? Para que nos desmenuces exactamente cómo podemos analizar las cosas desde otro punto de vista. Entender que, por supuesto, la imagen pública analiza desde el punto de vista más objetivo cómo enviamos mensajes todos los días, en cualquier momento, incluso aunque pudiéramos pensar o alguien pudiera decir que no desea tener imagen pública o no desea trabajar su imagen pública, la realidad es que al momento de que nosotros emitimos cualquier mensaje con nuestro, como tú mencionabas, con nuestros movimientos, con nuestros gestos, con nuestra vestimenta, con la forma en que hablamos, bueno, desde ese momento se crea una percepción de las personas en un público, ¿sí? Puede ser nuestro público meta o no, pero en ese momento se da o se concibe la imagen pública. Entonces, todos los días, a todas horas, estamos enviando mensajes hacia las personas que nos observan o que perciben mensajes. ¿Algún tipo de porcentaje, por ejemplo, qué porcentaje se capta a través de nuestra vestimenta, qué porcentaje se capta a través de nuestro rostro? O sea, en cuanto a qué me refiero, porcentaje de captación de sensaciones. Bueno, nos dice mucho la cara, nos dice mucho las manos, nos dice mucho cómo te viste. ¿Cómo se divide esto? Sí, bueno, se divide en la imagen pública, por supuesto que analiza primeramente dos partes, lo que es la imagen personal y la imagen institucional. Y candidatas, ¿no? Hablando de las personas que están, que son figuras públicas, por supuesto que la imagen personal es lo que más va a comunicar en este caso. Si pensamos en la imagen institucional, hablaríamos que tengan como el logotipo del partido al que están representando o por el que son representados. Y bueno, ya específicamente cuando hablamos de porcentaje, cómo se descifran estos mensajes, más allá
de preciso de decir tanto por ciento gesticulación o tanto por ciento vestimenta o tantito no sé, lo que se está diciendo. Más allá de eso, es importante saber que arriba del 80 decisiones las tomamos con base en nuestras emociones y con base en lo que vemos. Así que cuando se trabaja la imagen pública estratégicamente, como sería, digámoslo así, el escenario ideal, pues debemos entender que los espectadores, el público, en este caso los votantes, van a descifrar los mensajes en cuestión de segundos, ¿no? En cuestión de segundos, y que gran porcentaje, te digo, arriba del 8%, va a ser en cuestión de lo que sienten, de más allá, la realidad, más allá de las promesas, más allá de un plan de política que exista, lo cual para los candidatos es algo muy útil y muy valioso. Igual, pues desafortunadamente decimos, hay cosas que llaman más la atención que el contenido como político como tal. Es todo un conjunto, pues al final del día, y aquí voy a ir contigo, Efraín, porque me imagino que al momento de hacer una estrategia política se tiene que tomar en cuenta la personalidad del candidato, pues no le puedes pedir a un candidato muy serio, que se comporte de una manera muy alegre, que le quiera llegar a la población con una idea de una tremenda fiesta cuando su personalidad no da para eso, pues, ¿no? Que es parte de lo que se debe de conjugar. Digo, porque nos llama la atención ampliamente que ahora todos son vaqueros. Digo, se supone que todos aman su tierra, aunque algunos la conocen menos o más que otra, pues. Pero ahora todos los tres más fuertes están vestidos de vaqueros y nos dicen, soy vaquero, soy de esta tierra, soy sonorense, la amo. Y no sé si fue coincidencia o vieron que uno la lanzó y dijo, también nos vamos por esa porque parece que sí va a pegar. Pero me imagino que eso es un conjunto de personalidades para poder entonces crear una campaña. Buena pregunta, Sí, por acabas supuesto. Creo que es muy importante la disciplina de la imagen dentro de una campaña política electoral. Como consultor y estratega político, tú bien lo comentabas hace un momento, nosotros hacemos dentro de la mercadotecnia política, hacemos un análisis SWOT, un análisis FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada candidato y lo comparamos con la competencia, es decir, con los adversarios, con los otros candidatos de los otros partidos políticos, las otras opciones. Y en base a ese análisis de los atributos de cada uno de los candidatos, vamos entre esos atributos, siempre consideramos la imagen y analizamos la disciplina de la imagen personal, como bien lo decía ahorita Javier, la institucional, es decir, que tiene que ver con la gesticulación, como también se comentaba hace un momento, el lenguaje verbal, no verbal, lenguaje corporal, lo que transmite un candidato indirectamente y lo que transmite directamente. Es decir, son dos factores distintos y ahorita comentabas tú en referencia al estado de Sonora en este proceso electoral, haciendo alusión a las promociones que han hecho algunos candidatos utilizando sombrero o con escenarios muy apegados a la cultura del sonorense. En el caso muy particular de cuando yo asesoro en una campaña política electoral, siempre busco y cuido mucho la esencia de la persona. No busco cambiar la personalidad ni vender nada que no es en su realidad, porque en mi experiencia eso tiene efectos contrarios y genera obstáculos realmente de comunicación política y de identidad con el electorado. Tiene un efecto negativo desde mi punto de vista. Habrá ocasiones donde tendrás que analizar muy en particular, donde sí podrás hacer uso de algún escenario, pero los casos son menos. Viendo ahorita que a alguno de los candidatos no le cuadra la campaña que está llevando a cabo, digo, tomando en cuenta que los tres más fuertes son vaqueros, ¿estás viendo algo diferente?
Creo que ha habido una serie de señalamientos y cuestionamientos en los primeros días de campaña. Ya pasamos la primera semana de campaña, estamos ya en la segunda semana de campaña electoral. Y lo que hemos visto, incluso como campañas de contraste o diferenciación entre los candidatos, es que unos se dicen más sonorenses que otros. Ha habido una serie de, vamos a decir, diferenciación entre un candidato y otro, eh, centrándose a la cultura del sonorense, a cómo es el sonorense, a si pertenece o ha estado viviendo o no en Sonora, si tiene realmente el arraigo, vamos a decir, de un sonorense. Eso ha sido un tema que ha estado sobre la mesa en estos primeros días de campaña, y creo que va a ir subiendo la intensidad en otros tópicos y en otras materias que tienen que ver. ¿A alguien en especial? ¿Te refieres a alguien en especial que no le está cuadrando la campaña? Es de conocimiento público que Alfonso Durazo es una persona que esencialmente hizo su trayectoria política y profesional gran parte de su vida en la Ciudad de México. Hoy viene de candidato a gobernador, ya fue candidato a senador, ya recorrió todo el estado, pero cuando tú lo comparas con los otros dos principales candidatos, que es Ernesto Gándara de la Alianza PRI-PAN-PRD, y lo comparas con Ricardo Burrs de Movimiento Ciudadano, estamos hablando de dos perfiles o dos candidatos que tienen su arraigo 100% en Sonora, han estado viviendo en Sonora la mayor parte de su vida, en algún momento han tenido que salir por un periodo corto de tiempo a algún proyecto en específico, pero su residencia, vamos a decir, ha estado de base en el estado de Sonora. Y eso también es parte del juego en la campaña política electoral, de las fortalezas y las debilidades que puede tener un candidato en una campaña. Muy bien, Javier, vamos a entrar entonces de lleno y vamos a presentar el primero que tenemos en la lista para que nos ayudes a analizarlo. Va a ser Ricardo Burrs, vamos a seguir la misma línea que manejamos la semana pasada. Empezamos por Ricardo Burrs, a ver si producción nos puede mandar las imágenes. Y ahí está, justo la imagen de Ricardo Burrs en este proceso de campaña. ¿Qué es lo que ves y qué es lo que te dice? Sí, bien, como bien comenta ahí, uno de los pilares y la primera de la imagen pública justamente es respetar la esencia del emisor, cada uno de los candidatos y candidata. Y bueno, concuerdo de nuevo con lo que comenta Efraín, en el sentido de que si comparamos el background, lo que hay detrás, el trabajo detrás en cuestión de contexto, todavía siendo más específico, de Burrs y del borrego Gándara, bueno, y cayendo a esto, a las imágenes de Ricardo Burrs, por supuesto se observa bastante congruencia, ¿sí? Hay más congruencia de lo que dice, de lo que hace. De repente vemos esos spots que tienen ya varios meses circulando, por supuesto que antes sin mencionar partido político, sin mencionar candidatura, sin mencionar incluso a lo mejor Sonora, hacía este recorrido, ¿no? Ricardo Burrs, y decía que estaba comiendo machaca y comiendo esto y que los chiltepines y que si llegaba a comer tortillas de harina en un lugar y otro. Y hay mucha congruencia, ¿sí? Sobre todo geográfico, porque se sabe que es una persona de una familia del estado de Sonora y que, como bien comentaba Efraín, bueno, se ha desenvuelto justamente aquí. Entonces, una de las dos campañas más fuertes y con mayor influencia es la de Ricardo Burrs, sin duda. No se ve como algo forzado, no se percibe como algo estructurado nada más para la campaña, sino que se ve bastante natural. Si analizamos un poco su vestimenta y que ojo, la vestimenta y los gestos quizás y algunas cosas no van a estar
estar tantos a otros en cuestión de lo básico. ¿A qué me refiero? Si analizamos su vestimenta en cuestión de camisa, color claro, blanca, va a comunicar transparencia, como lo estamos viendo en este momento, hay cierta credibilidad, que podemos confiar y caminando entre los cactus en el desierto. Bueno, todo esto va comunicando mayor confianza en los espectadores, en los votantes, en todos nosotros. Y completo, te digo, creo que podría resumirlo como la campaña o una de las dos campañas con las que más se percibe credibilidad en el discurso, en las formas de hacer campaña, con lo que como la realidad. Muy bien, ahí está entonces. Ahora, vemos un Ricardo Burs, bueno, a mí me ha tocado verlo a lo largo de su campaña política, pero también a lo largo de su vida política. Me tocó cuando fue alcalde de Cajeme. Yo veo una gran diferencia entre el Ricardo de antes y el Ricardo de hoy, empezando porque bajó sustancialmente de peso y segundo porque trae esta barba cerrada, canusa. Eso también marca que es madurez, se cortó el pelo, de hecho, para el inicio de ya la campaña política, vimos un look un poco con el cabello más corto y más alto en la parte de arriba, más corto de los lados, acá en el área de las orejas, y lo hizo, pues yo siento que expreso, ¿no? O sea, un antes en la precampaña y un después. ¿Qué nos dice también todas estas características que te estoy manejando? Sí, lo que vemos, por supuesto, imagen personal, imagen física y estilos. Por supuesto que lo que comunica lo que se le conoce como barba de 3 días y canucia, es decir, no fue pintada esa barba y el adelgazar, es claros, al menos desde la parte de la imagen pública, descifrarlos, ¿no? El hecho de verse un poco más, sí, juvenil en el aspecto del adelgazar, verse más dinámico, verse esos mensajes. Es una persona que sabe, es una persona que camina, es decir, no camina, que vaya a caminar, sino que va a recorrer el estado, ¿sí? Y por supuesto, la experiencia, ¿sí? Esta barba, eh, a comunicar, lo que terminan enviando mensajes es, bueno, es un sonorense que si se pone esta identidad del sonorense y que habla recio y como decía ahorita yo, que como chiltepines y va al desierto, le vas a creer porque la imagen física, lo que él está proyectando, cómo habla, pero sobre todo decía ahorita yo, lo que hay detrás, ¿sí? El saber que bueno, hay una credibilidad. Y de nuevo, siendo concreto, por supuesto que esa barba es intencional y comunica estos mensajes que te comentaba. Ricardo Burs, ya no los describiste de pe a pa, perfecto. Son 6 en total, nos vamos con el Borrego Gándara, de esta alianza PRI-PAN y PRD. Vamos a ver las imágenes para que producción nos ayude. Como dice Efraín, una persona de arraigo sonorense que ha estado mucho tiempo en la mira pública, en diversos cargos siempre del PRI, con un movimiento un tanto extraño, diría yo, al inicio cuando se hablaba de que él podría ser el candidato, con el hecho de que renuncia, claro, porque forma parte de una estrategia, pues él se dice candidato ciudadano para poder entrar en esta alianza PRI, PAN y PRD. ¿Qué es lo que ves en el Borrego Gándara? Bien, aquí entran otros aspectos de la imagen, como un axioma que dice que la institución permea en sus individuos y lo que a veces podrían y que algunas personas, que el hecho de que esto Gándara vaya con esta alianza de 3 partidos, ¿no? Que en su momento llegaron a ser los 3 más fuertes, el 1, el 2 y el 3 en el país hace algunos años. En lo personal,
y desde el punto de vista de imagen pública, creo que aquí hubiera aplicado muy bien lo de menos es más, ¿no? Y sucede lo contrario. Creo que el hecho de estar representando a tres partidos políticos del Borrego Gándara, el estar representando a tres partidos políticos permea en él, sí lo bueno de los partidos, pero desafortunadamente también la percepción y reputación negativa que pueda haber de esos tres partidos, PRI, PAN, PRD, en este caso. Y bueno, eso es algo que no podemos pasar por alto. Cuando vemos la imagen física de Ernesto Gándara, si pensas elecciones pasadas, él ya ha estado como candidato y la imagen física no ha cambiado en gran porcentaje. Es muy similar como lo observamos ahorita y como se observaba hace algunos años. Y hablaba yo de que había una o dos campañas en las que se veía más coherencia, esta creo segunda, porque igual el hecho de que Ernesto Gándara en estos jeans, pantalón de mezclilla y camisa, así podríamos decir como que el conjunto de ropa como un kit básico de candidato y sobre todo del norte, ¿no? De traer la camisa y los jeans y quizás botas, botines y el chaleco y así es como el kit básico y lo hemos visto aplicado en él. Creo que hay mucha coherencia, no se están enviando mensajes alejados a su esencia, esa es la realidad. Sin embargo, creo que uno de los... ¿Lo podemos ver como un político tradicional así, político de siempre? Así es, así es. De hecho, en el estilo, si lo analizamos, es un estilo tradicional totalmente, que podemos decir, sí, Ricardo Burs también tiene un estilo tradicional, pero en este caso creo que lo que puede marcar o puede llegar a ser en contra, no tengo idea. Los votantes podrán decirlo el día de las elecciones. Puede, puede ser el hecho de estar representando a tres partidos. Física, sí, es el candidato con la vestimenta e imagen más tradicional, creo, de los seis. Muy bien, ahora nos vamos a Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, que también de Morena PT, Partido Nueva Alianza, Partido Verde, con esta unión que se llama Juntos Haremos Historia, y que, bueno, él es como el llegado, ¿no? Si hacemos el comparativo con Ricardo y el Borrego, que de alguna manera siempre han estado aquí. En el caso muy específico de Alfonso Durazo, pues se ha ido a la Ciudad de México, el Estado participando ampliamente a nivel federal y regresa, y todos lo vimos, con la gran idea para él de convertirse en el candidato a la gobernatura. ¿Cómo lo ves tú? Creo que de todos es el que públicamente ha cometido como más errores y que vaya que se ha aprovechado en algunas campañas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves tú, Javier? Bien, lo que veo es algo similar a lo que comentaba Efraín, por supuesto, o dividimos en tres principales candidatos, Ricardo Burs, Ernesto Gándara y Alfonso Durazo, y que hay un estilo similar en los tres, hablando de la imagen y el marketing y lo dato. Por supuesto que es el candidato que presenta mayor incoherencia por razones, como decían, sí es de conocimiento público que, bueno, se ha desempeñado durante muchos años lejos del Estado, que su imagen física, como estamos viendo aquí en algunas imágenes, es verlo de traje, mucho más formal, con tintes elegantes, trabajando a nivel federal, por supuesto, al lado del presidente de la República, y de repente igual vaquero, muy vaquero y sonorense, y ponerlo a la altura, en el sentido de lo sonorense, a la altura de Ricardo Burs o de Ernesto Gándara, lo deja por supuesto. Ahora, sabemos que eso no es lo determinante para llegar a ganar o no. Por supuesto, creo que el hecho de que represente él a un partido o lo represente a él partido como Morena, bueno, hace
que llegan más allá de su imagen. Pero hablando específicamente de su imagen pública, de nuevo, creo que se presenta mayor incoherencia, tanto en los mensajes que envía, finalmente, su vestimenta, como los errores. Creo que hasta ahí vamos muy bien con los tres más fuertes, con Ricardo, con Borrego, con Alfonso Durazo. Este último, bueno, coincido contigo porque lo hemos visto, porque ha sido aprovechado, por cierto, las campañas y no podemos ver YouTube tranquilos porque están siempre presentes y creo que los errores de Alfonso Durazo se los han dejado pagar muy caro precisamente a través de las redes sociales en estos cortes de manera constante que aparecen a través de YouTube, y los aciertos, tanto de Ricardo como del Borrego, también los han dejado ahí muy marcados, y eso en algún momento va a permear. Ahora, entonces, yo quería preguntarte, antes de que brincáramos a los otros tres, en estos primeros tres, lo que has visto tú de campaña, más allá del entorno de la campaña, la manera como hablan, la manera en cómo saludan, claro, muy limitado ahora, porque antes podíamos ver quién abrazaba, quién apapachaba, quién así de lejecitos y estiraba la mano nada más. Bueno, la pandemia nos ha limitado bastante, pero de todas maneras, esta forma de cercanía con la población, la manera de hablar, ¿qué es lo que defines de cada uno de ellos? Bien, si yo tendría que enumerar por coherencia, por trabajo bien hecho, por estrategias aplicadas, incluso en el timing, es decir, cuándo se comenzó el trabajo y todo, yo por encima a Ricardo Burs, ¿sí? Eh, repito, siendo totalmente objetivo a través de los ojos de la imagen pública, creo que es quien lo ha hecho mejor, la manera en cómo habla, qué habla, cómo una cercanía en cuestión no física, no literal, sino una cercanía a través de estos mensajes, de la forma en que habla, la forma en que su vestimenta, en la forma de voz, en cuestión, y tono de voz no solamente al hablar, sino en los mensajes escritos también, ¿sí? Y bueno, creo que el trabajo que hay detrás, el trabajo estratégico detrás de Ricardo Burs ha sido bastante atinado. Que brinques a los demás, porque hay un punto que ha marcado diferente Ricardo al resto. Ricardo ha utilizado malas palabras, incluso, ¿no? Me ha tocado ver algunos videos en sus recorridos que enojado por alguna circunstancia de desigualdad, de corrupción, que también ha hecho denuncia, o sea, no solamente ha estado hablando de los compromisos que proyecta hacer, sino que ha hecho denuncia. Y ahí dice abiertamente palabras sonorenses, ¿no? Digo, no es una tremenda palabrota, pero es como un nivel que no estábamos acostumbrados, a pesar de ser sonorenses tan, por desgracia, acostumbrados a las malas palabras, de pronto se avienta unas. ¿Estas son buenas, son malas? ¿Es parte de la autenticidad que tú dices o cómo la ves? Desde mi punto de vista, le terminan beneficiando porque el hecho de que diga esas malas palabras, como tú mencionas, eh, hay un respaldo, hay una serie diferente. Voy a dar un ejemplo, Alfonso Durazo decía una mala, sería una noticia, sería como que ¿cómo es posible que lo dijo en público y lo que sea? Y ojo, el análisis que a lo que es justamente analizar lo que hacen diferentes figuras públicas y cómo lo trabajan estratégicamente y bajo qué objetivos. Veo mucha similitud en la campaña de Ricardo Burs a lo de Manuel López Obrador. ¿En qué sentido? En la cercanía, en decir lo que la gente dice, en hablar de lo que la gente habla, ¿sí? Que el hecho de que cómo son los 18 años ya es otro tema, pero a lo que voy es la estrategia de estar cerca de la gente, hablando como la gente, buscando decir lo que el pueblo trata de expresar, eso es lo que está haciendo
Lo que marca la diferencia es hacerlo bien, hacerlo de forma correcta, respetar la esencia y que la estrategia esté completa. Y no digo que, como digo, no es el único, porque al final de cuentas incluso Alfonso Durazo es algo que está haciendo, está tratando de recorrer, de acercarse, las fotos que vemos de todos los candidatos y candidatas acercándose y saludando de puño, y la foto con la gente y la foto en la comunidad, lo hacen todos, pero la estrategia y la forma acertada es lo que creo que está marcando la diferencia en cuestión de campaña. Muy bien, ahora, quien digo ha sido muy parco, porque siento que así es el Borrego, pues, ¿no? Se mantiene muy neutro, muy tranquilo. Pero en el caso de Alfonso Durazo, estos errores de falta de ubicación en nuestro estado, porque no conoce el estado, digo, si a mí me llevan a recorrer el estado y luego me dicen que cada medio de comunicación tengo que hablar, seguramente voy a cometer un error de ese tipo, lo que marque que no me preparé, pues si pareciera que le está sucediendo lo mismo a Alfonso Durazo, o sea, no se echó un primer recorrido, conoció todo el estado y luego ahora sí me voy a exponer a la opinión pública. Un error tremendo, pues, ¿no? No sé, yo lo veo de esa manera, es muy grave, ¿o tú cómo lo ves? Sí, completamente porque, por supuesto, los 6 candidatos están a expensas de cometer errores como cualquier persona. Es algo totalmente comprensible. Ahora, lo que no es comprensible es que a una estrategia se le pasan pequeños detalles, porque sabemos que por más que una persona recorre el país, como lo está haciendo ahora Ricardo Anaya, siguiendo la estrategia que lo comentaba hace rato, por más que recorre el país, la casa de las personas y te sientes en la sala de las personas, podrá haber errores, ¿no? De errores, por mencionar algo geográfico, pero a quien no se le debe pasar esos errores es justamente, creo que al equipo de comunicación y estrategias, y asesorarlo. Y que, porque, como tú lo comentas, Claudia, han marcado mucha diferencia, muy evidentes, y los demás candidatos lo han sabido aprovechar, en qué se ha equivocado. Al final de cuentas, aunque su equipo haya sido quien, comunicación, quien representa a ese equipo, quien representa a ese partido ante el Estado, al final de cuentas es Alfonso Durazo. Sí, no, nos queda claro. Muy bien, hasta aquí nos vamos a ir con estos primeros 3. Efraín Martínez, ¿qué tal lo que has escuchado hasta el momento? ¿Te suena? ¿Para ti está dentro del análisis que se está llevando a cabo de Ricardo Borrego y Alfonso Durazo, coherente con lo que has estado manejando tú? Claro que sí, coincido completamente con lo que plantea Javier, y quiero decirte que Ricardo trae un mensaje y una narrativa muy enfocado a los jóvenes. Su vestimenta, desde mi punto de vista, y su manera de interactuar es muy juvenil. En cuestión de imagen, que hace un momento detallaba acertadamente Javier por su experiencia, y creo que la barba, el corte de cabello, el tipo de vestimenta, tú lo ves en los promocionales, en la publicidad, ha sido muy jovial. Su lenguaje es un lenguaje coloquial, y el hecho de en algún momento expresar una palabra altisonante o mala palabra, vamos a decirlo, en la campaña, también concuerdo que eso lo está fortaleciendo. Hay que recordar que Ricardo, de entre los 3 principales candidatos, en este momento se encuentra situado y ubicado en el tercer lugar en los estudios de opinión. Eso no significa que no se vayan a mover los números, porque yo veo un crecimiento permanente de Ricardo en las distintas casas encuestadoras. En el caso de Ernesto, veo un mensaje y una narrativa muy sonorense, pero más enfocado a la mujer. Incluso su eslogan de Sonora ganadora implica una mercadotecnia política muy focalizada, muy, vamos a decir, puntualizada hacia la mujer. En el caso de Alfonso, bien lo comentaban hace un momento, pues Alfonso estuvo mucho tiempo fuera, regresa
aunque ya había hecho campaña para senador, ha cometido una serie de desaciertos, errores, no sé si por falta de asesores o por no tener la capacidad de escuchar a su equipo, lo desconozco, pero la realidad es que ahí están esos desaciertos que le han costado mucho ahorita en este primer trayecto de la campaña política. Creo que la narrativa y el mensaje, el discurso que trae Alfonso Durazo, pudiera decir que es un discurso demasiado político, muy tradicional. Me recuerda mucho a mí a los discursos y los mensajes de Luis Echeverría Álvarez en los años 70. En cambio, veo tanto a Ricardo como a Ernesto con perfiles y mensajes más como candidatos ciudadanos, más allegados a la ciudadanía, rompiendo el esquema tradicional de las campañas políticas del siglo XX y adecuándolas al siglo XXI en la era de la información, la era del conocimiento, donde se aprovechan la tecnología y las plataformas tecnológicas frente a esta pandemia que estamos viviendo para llevar a cabo un manejo de campaña completamente distintas a las que habíamos visto antes los ciudadanos. Pues me quedo con ese análisis también. Vamos a hacer una pausa y al regresar, pues nos toca analizar a los otros tres candidatos a la gobernatura del estado de Sonora, entre ellos una mujer, Rosario Robles Robles, el Bebo Astiazarán, Cuauhtémoc también dentro del análisis que vamos a hacer. Claro, son de los menos conocidos, de los partidos nuevos, no tienen actividades todos los días, por ejemplo, son los que menos le han invertido a sus campañas a través de redes sociales, son los que menos han estado expuestos a los medios de comunicación, pero al final son 6 por los que la ciudadanía debe votar. Así que vamos a regresar con esto, volvemos después de la pausa. Voto por México. Mega Canal. Voto por México. Vamos a seguir con más esta noche. Estamos en este programa Voto por México, en donde la idea de la familia de Mega Canal, de Mega Noticias, es estar conociendo más sobre los procesos de las campañas políticas, ahorita analizando a través de los ojos de analistas políticos, pero también de imagen pública, cómo es que han llevado hasta el momento las campañas electorales y quiénes son, qué se ve más allá de lo que nos han dado a conocer los candidatos. Ya analizamos al Borrego, ya analizamos a Ricardo Burr, ya analizamos a Alfonso Durazo, ahora vamos por los tres casi desconocidos, hay que decirlo, hay que ser honestos y abiertos con esto, porque aunque Rosario Robles Robles de este partido político de reciente creación, muy apretado, por cierto, este partido, sabemos que lo puso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aquella frase de divide y vencerás, y lo conoce muy bien Efraín Martínez, de parte de estos procesos que cada 3 y cada 6 años vivimos los mexicanos, están llevando a cabo. Y bueno, este partido Fuerza por México pone a Rosario Robles Robles, que en Hermosillo puede ser un tanto conocida porque es una catedrática, ella se ha enfocado más bien a el área de trabajar dentro de las universidades, pero públicamente, digamos que en el ámbito político, una total desconocida. Vamos a ver las imágenes de ella y vamos a pedirle entonces a Javier Santana que nos ayude pues a platicarnos qué es lo que ve en Rosario Robles Robles, que por cierto siempre está acompañada de la dirigente del partido, son como que siempre van juntas ellas dos. Platícanos, Javier, te escuchamos. Sí, en el caso de la candidata, como bien comentas, bueno, si partimos del hecho de cómo surge el partido, ¿no? El partido político, si analizamos que cada 3, cada 6 años sucede esto en la cuestión de dividir los votantes, desde ahí ya hay cierta percepción.
más allá de lo que el candidato o la candidata esté en su campaña, desde el partido político ya se permea ya hay cierta percepción. Hay que entender que, bueno, no todos los candidatos o candidatas compiten una campaña, ¿sí? Llevan a cabo una campaña buscando ganar. Hay muchos objetivos que se tienen siendo candidatos. Puede ser posicionarse dentro de un mercado, posicionarse en puede haber objetivos paralelos, incluso en cuestiones de gabinete dentro de otros candidatos en caso de que lleguen a ganar. Yo no vería como algo raro de repente ver hipotéticamente un gabinete de Alfonso. Pero bueno, hablando de la imagen física de la candidata, termina siendo también una imagen muy tradicional. Entendemos, como bien decías, Claudia, que es mayormente conocida, es catedrática, docente, universitaria, y bueno, en este caso creo que no hay, por supuesto, algo histórico que que tengamos un punto de comparación en decir la doctora Rosario Robles Robles hace tantos años, porque no era una figura pública como tal, y menos en la política. Por supuesto que cimenta ella sola, como su equipo, como cuando está con esta persona del partido político, la representante o quien la acompaña, y vemos, por supuesto, que esto está pegado mucho al emprendimiento, empoderamiento sobre todo, y por supuesto que todo esto va mandando mensajes muy claros y que se decodifican de manera muy rápida en los y las votantes. Déjame hablar de algo, porque digo, apenas van empezando las campañas y siempre está el rosa presente ahí, el rosa bajito, el rosa fuerte, el rosa morado, el rosa para el partido es de color rosa, sí nos queda muy claro, pero no es, digo, también el de Ricardo Bursa es naranja, el otro es un poco más oscuro, pero el de Alfonso Durazo me refiero, ¿no? Un tono rojo más oscuro, pero no es así como que el estar siempre con el rosa, con el rosa, con el rosa, no es un tema que en algún momento pudiera cansar o pudiera decir una parte de la población, no, ese es tema de mujeres, yo me voy para otro lado y no va a ser mi candidata, ¿por qué? Porque ella nada más le va a las mujeres, mira, nada más es rosa, pues es de las mujeres y yo no. Digo, puede ser una parte de la población que piense de esta manera, no sé cómo la veas. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Claudia, porque visualmente, si hablamos de el que se ve en las imágenes, tanto en su vestimenta o lleva una especie como de rebozo, lo vemos en las imágenes públicas, es un tono muy fuerte y es un tono que cansa visualmente. Eso es en la parte gráfica y visual. Después, en lo que comentas de que los votantes, los y las votantes pueden sí tomarlo a favor, pero de repente también cansar, decir, pues como comentas, el decir, mujeres, o si yo no soy mujer no me siento identificado, puede llegar a pasar. Yo creo que hay dos cosas que pudieran estar pasando. O la estrategia puede ser abarcar un segmento, puede ser que la estrategia esté fallando, puede ser que la estrategia sea, ay, pues vamos a poner estos tonos, estos colores para, de alguna forma y coloquialmente hablando, jalar a las votantes y que apoyen como mujeres como, pues sí, como, vaya, la única mujer en la contienda por la gobernatura del estado. Pero si esa es la estrategia, no está funcionando. Te digo, puede ser esa o puede ser que la estrategia sea nada más abarcar un sueño y jalarlo coloquialmente, por decirlo de alguna manera. Ahora, puede llegar a cansar definitivamente.
creo que es una estrategia débil. Hemos visto candidatas, bueno, sí, sí de otros contextos, pero que incluso en esos contextos el discurso no es el apóyenme porque soy mujer, ¿no? De hecho, muchos de los movimientos no necesariamente piden el apoyo por ser mujeres, nada más, sino tiene que haber todavía un respaldo mayor. No digo que así lo sea, digo que así se podría llegar a percibir, que acá es lo importante, cómo percibe. Claro, muy bien. Ahora nos vamos rápidamente a otro porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a analizar si creen ustedes conveniente a Cuauhtémoc Galindo Delgado, de Redes Sociales Progresistas, también un nuevo partido. Cuauhtémoc Galindo Delgado, desconocido para la inmensa mayoría de la población también, pero aquí está la imagen. Rápidamente, Efraín, ¿algún comentario nada más que nos puedas abonar en relación a esto, ya para entrar de lleno al análisis visual? Primero, que Temo Galindo sí ha ocupado ya cargos de elección popular. Claro, Sonora es un estado muy amplio y obviamente habrá zonas donde no lo conocen. Él fue alcalde allá en Nogales. Entonces, creo yo que los partidos de nueva creación tienen como primer meta, mantener el registro. A pesar de que es de conocimiento público, que son aliados de facto del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación, de Morena, pero que jurídicamente no pueden hacer alianza porque la ley no se los permite. Quiero hacer en claro esto al auditorio para que de ahora sí poder partir con el análisis de la imagen. Y abona bastante ese tema para que la ciudadanía también se dé cuenta, pues, el voto para dónde iría o bajo qué condiciones. Javier, te escuchamos entonces. ¿Qué es lo que opinas tú de Cuauhtémoc Galindo Delgado, Redes Sociales Progresistas? Sí, yo en lo personal, bueno, creo que de entrada, si vamos un poquito como que desmenuzando la parte de cómo comunica, el hecho de tener este apodo, que al final de abstracción de su nombre, ¿no? El Temo Galindo, eso le abona a la parte de jalar, igual coloquialmente hablando, a los jóvenes, jalar a quizás votan, apoyar o no quieran seguir a candidatos que han estado antes, aunque como ya lo mencionaba correctamente Efraín, pues Cuauhtémoc Galindo ya ha estado, ya ha ocupado cargos, pero para gran parte del Estado quizás que no figura, ¿no? Una persona que a lo mejor no lo habían conocido antes, que no sabían de él antes, y eso puede ayudarle a jalar jóvenes, a dividir quizás un poco el voto, a manera, lo mencionaba de nuevo Efraín, y creo que es el candidato que más, digámoslo así, manda este mensaje de la juventud por Sonora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De la lucha y que están trabajando día a día por el Estado, por sacar adelante los intereses del pueblo. Pero por supuesto, el mismo partido político hace que sea muy débil la campaña. Y si hablamos de una de las piezas de comunicación, específicamente una, que eso tiene mucho que ver, ¿no? A veces podríamos pensar, bueno, es solamente un, pero la pieza esta en donde aparece el fondo negro, camisa negra, justamente la imagen que vemos. Bueno, la realidad es que la combinación de estos tonos no va a traer connotaciones o lectura de mensaje positiva, ¿sí? La camisa negra, el fondo negro, lindas. Sabemos que esto trae connotaciones de huelga, trae connotaciones negativas y no abonan a su favor. Esa es la realidad. Vemos otras imágenes donde ya porta una camisa blanca con el logotipo del partido. Entonces, es que es como tomar este rol de el joven que trabaja por el bienestar del Estado.
Análisis hasta ahí. Nos vamos ya con el último que estamos analizando, que es el Bebo Satarain, perdón. Es Carlos Ernesto Satarain González del Partido Encuentro Solidario. En el sur, para quien le guste la política, pues sí es más o menos conocido. ¿Por qué? Porque es exalcalde de Guaymas, pegadito aquí, hecho por el cual también empezó su campaña política justo ahí en Guaymas, ya como que estoy pisando tierra conocida, y ahorita pues recorriendo el estado de Sonora. ¿Qué es lo que ves en el Bebo Satarain? Javier, platícanos. Sí, yo veo un trabajo de imagen similar. Yo lo veía de Ernesto Gándara como Ricardo Burs. Ojo, no en el éxito de su campaña, ni mucho menos, sino en el estilo que quisieron mostrar. La física, de hecho, tiene ciertas similitudes con Ernesto Gándara de edad, en cuestión de que está rasurado, ¿sí? Y hablando de diferencia o las diferencias con Ricardo Burs en su imagen física. Pero si leemos los mensajes, la forma de hablar, el tono de voz, puedo a una estrategia similar, ¿no? Esta del sonorense, recio y que habla fuerte y que camina y que va luchando, similar a lo que está haciendo, el que lo mejor lo ha hecho, que es Ricardo Burs, ya lo hemos mencionado varias veces, y un poco mejor Ernesto Gándara que Alfonso Durazo, pero al final de cuentas creo que sigue siendo el político tradicional que trae este discurso, ¿no? Muy, muy similar, por eso lo mencionaba hace rato. Todos lo hacen, el hecho de llevar esta esencia del sonorense fuerte y aguerrido. Muy bien, me voy a quedar con esto. Yo les quiero agradecer a los dos su participación. Pedirte, Efraín, nada más algo para cerrar, porque después del análisis que nos ha estado ayudando a hacer Javier Santana, nos queda claro cómo va hasta el momento. Esto no quiere decir que una campaña, estoy entendiendo, que para que tú nos resuelvas esto, Efraín, que cómo se desarrollen las campañas sea al final el éxito, porque puede ser tal vez una campaña no muy exitosa, pero con un candidato sumamente, con una personalidad pues muy fuerte y poder marcar una diferencia o no. La campaña es lo que define todo. ¿Cómo nos puedes describir esto? En unos 2 minutos, por favor, ya nada más para cerrar. Creo que lo más importante, y lo he mencionado varias veces en varias entrevistas, es la estrategia. La estrategia hace la diferencia entre ganar y perder. Y la estrategia es una estrategia definida como lograr la meta, que la meta es triunfar electoralmente en una campaña. ¿Y en qué te basas para lograr una excelente estrategia? Te basas en muchas disciplinas, como la imagen, la comunicación política, la mercadotecnia política, el análisis político, prospectiva política y otro sinnúmero de disciplinas que te ayudan a definir una estrategia política que te va a conducir a un resultado óptimo, hablando en términos electorales. Entonces, en pocas palabras, no es el candidato como tal, es toda una estructura, es el candidato, pero es la campaña también la que da el triunfo. Y no solamente eso, hay acontecimientos, hechos que se pueden presentar que son ajenos a cualquier candidato, que les puede beneficiar o les puede perjudicar. Y eso puede hacer la gran diferencia, puede apalancar a un candidato y que puede hacer que caiga otro, pero eso ya está fuera del alcance. Son situaciones que se van presentando en cada campaña y proceso electoral. Muy bien, Javier Santana, muchísimas gracias por tu participación con nosotros esta noche. Nos ayudaste mucho, creo que la población también, para la toma de decisiones y el análisis de cómo hasta el momento, pues es muy incipiente también el asunto, pero como hasta el momento han estado desarrollando sus campañas políticas los candidatos a la gobernatura. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Efraín Martínez, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Claudia, Javier. Un abrazo a todo el auditorio. Nos vemos en la próxima colaboración. Así es. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por estar aquí con nosotros, por darnos la oportunidad
de brindarle pues a la población a través de este análisis, a través de los expertos, de seguir abriendo los espacios para analizar las campañas políticas. Ya le digo, próximamente también los tendremos aquí y vamos a poder platicar directamente con los personajes. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, que descanse, hasta la próxima. Voto por México. Megacanal Ciudad Obregón. Megacanal. Un territorio como Sonora, si hoy, esta semana, pues Magdalena, Santana e Imuris fueron protagonistas de encuentros armados de grupos antagónicos. Hay 3 muertos, hay 2 gasolineras atacadas, domicilios particulares atacados, y donde todo parece indicar que el narco es el que manda en Magdalena. A ver, Bulmaro, empiezo contigo. Bueno, decía Jefferson que si los seres humanos fuésemos ángeles, pues no se necesitarían los gobiernos. En general, no se trata de puros contra impuros. Aquí lo que está haciendo muy evidente es que hay decisiones muy pragmáticas que todos los partidos están tomando en relación a la suma que están haciendo de distintos militantes, incluso de otras corrientes. Lo de Macedonio en Guerrero es una muestra muy evidente de que Morena se sostuvo porque quiso sostener una decisión del presidente de la República. Y en el caso de lo que dice Darbe, yo creo que ahí lo que se requiere es una renovación generacional, tomando en cuenta las aportaciones de quienes sí han actuado correctamente dentro de la administración pública, y hay que reconocer que hay gente honrada, no todo está perdido en Sonora. Yo creo que reciclados que rodean a Durazo, pues no son la mejor muestra de que quiera hacer un cambio generacional o de clase política. Yo creo que las decisiones que se están tomando en la alianza PRI-PAN-PRD tienen que ver con una nueva forma de hacer política donde se requiere pragmatismo, no renunciar a principios y sí hacer negociaciones que convengan al interés general de Sonora. Yo creo que por ahí va. Lo demás, bueno, hacer juicios morales, yo creo que los va a hacer, se van a hacer en su momento, pero yo creo que ahorita lo que cuenta son las propuestas que le tienes que hacer a la gente para convencerla. Hay temas que sinceramente están saliendo de control o sobran, como el caso del arraigo, como el caso de otras cosas que se están planteando, que si quién es más sonorense y todo lo demás. Pues eso se va a ver eso se está viendo ya en campañas que están rebasando la capacidad de gente que se señala en los actos, otras campañas frías donde no va la gente, otras donde no hay buenos comunicados. Bueno, eso se está viendo ya directamente en los equipos de campaña y por eso me explico yo algunos cambios que están ocurriendo en algunos otros partidos. Sí, Darbe. Bueno, yo creo que en cuanto a la cuestión de la seguridad, son situaciones que son muy lamentables, pues, pero son situaciones que precisamente en este contexto electoral pretenden atribuírsele toda su responsabilidad a Alfonso Durazo, cuando el mecanismo que se ha implementado como una política pública para salvar al país de la inseguridad sigue caminando y sigue produciendo sus efectos y obedecen a las disposiciones que están contempladas en la ley. Es una forma de organización en la que los 3 niveles de gobierno asumen una responsabilidad. Atribuirle a Alfonso Durazo lo que está sucediendo en Magdalena, pues es un sinsentido y un despropósito por donde quiera que se le vea, pero al final de cuentas es obvio que nos encontramos en campaña, es obvio que por el lado de Ricardo Burs, pues no existen propuestas que podamos aterrizar, salvo que se venda a sí mismo con un excelente empresario capaz de generar dinero, como si llegar al gobierno del estado fuera ser gerente, pues, ¿no?, de cualquier empresa, o ser el encargado en jefe o el propietario. O sea, yo creo que esa posición pues no es acorde a las responsabilidades de ejercer el gobierno, porque para ejercer el gobierno se necesita gobernar para todos, no solamente para los que generan dinero o con miras de generar dinero, con esas proyecciones de chaleganismo, ¿no? De que tiene dinero el que trabaja y el que no trabaja no. Yo creo que eso hay que dejarlo un poco de lado. Y en cuanto a lo que comenta Bulmaro,
sí es urgente para la sociedad sonorense crear una nueva clase política. Nadie descalifica a los buenos funcionarios, los hay en cualquier gobierno, en cualquier nivel y en cualquier partido, no se trata de eso, pero no nos podemos engañar con lo que ha sucedido en Sonora. En un inicio Bulmaro platicaba y decía que no se veía la influencia de Manuel Fabio Beltrones, y con una destreza inigualable en su argumentación pretendía borrar lo que implicó incluso negociaciones que fueron expuestas con el gobierno de Guillermo Padres, en el que incluso se le señalaba como operador político contrario al PRI, y eso se veía muy común, y eso parecía muy normal. Entonces yo creo que en ese sentido es muy preciso Alfonso Durazo cuando habla del relevo generacional. No se refiere a todos, se refiere a la clase política a la que todos conocemos y a la que no nos podemos engañar. Debe de existir ese relevo generacional, porque prácticamente tienen al Estado en ruinas. Esa es la verdad. La presunción de que existe desarrollo, pues no sé de dónde lo ve. Claro que hay cosas buenas, pero hay cosas que se han dejado de hacer precisamente para llenar el bolsillo de muchos políticos, de muchos funcionarios, y lo acabaría solamente con esta frase: hay que ver en dónde viven, como lo decíamos a un principio, para que nos demos cuenta qué es lo que han hecho en el ejercicio público. Entonces, no es simplemente empezar por acusar. Pero fíjate, precisamente por eso, cuando yo hablo de congruencias, es eso. O sea, no puedes decir que vas a construir una clase política cuando llegas acompañado de PT, llegas acompañado del Verde, llegas acompañado del PANAL. Hace algunos años criticabas ese punto. No, pero ese punto. No, es que eso es parte. No, pero ese punto lo discutimos aquí. No, pero ese punto. Eso, recoge en campaña son plataformas políticas. Lo que se recoge en campaña y lo que se postula son plataformas políticas. Hay proyectos de partidos que deciden unirse y postular a un gobernador, a un candidato a gobernador, precisamente para que haga un nuevo gobierno. Ustedes están haciendo críticas a personajes, ustedes están haciendo críticas a lo que pretendía salvar Bulmaro cuando decía: oye, no te puedes estar fijando en lo que pasó antes o pensando que por eso vas a traer un estigma. No, hay plataformas que valen la pena en todos los partidos. O sea, de lo que se va a decidir aquí es quién tiene la habilidad para aterrizarlos, para presentarle a la sociedad las mejores posibilidades de un buen gobierno. Y una de las cuestiones más simples para solucionar este aspecto es ver con quiénes vas a gobernar, con quiénes te estás acompañando. Pero yo no voy a criticar la plataforma política de MC por criticarla, ni voy a criticar la plataforma del PRI. Tienen plataformas buenas, hay que ver quién desarrolla la mejor plataforma. Obviamente yo considero que la mejor comunión está en Morena y los partidos que lo acompañan, pero eso no significa... Llegas a gobernar con ellos, Darbe. Bueno, es que eso es lo que tú crees, es que yo no te puedo comprar ese argumento, Rosalena. Voltea a ver lo que Rosalena, por eso te parece increíble lo que yo estoy diciendo, pues, por eso, porque lo tienen tan intrincado que creen que eso sí, como siempre ha sido así, Rosalena, crees que no hay posibilidades de nada. Pero tienes que aceptar que en ese pragmatismo electoral hay riesgos. Y vimos los riesgos de la conformación del Congreso, vimos los riesgos de ciertas autoridades municipales. A eso me refiero, Darbe. Y hay que apechugar los actos políticos de eso, así de fácil. Mira, Rosalena, ahorita que hablabas de congruencia, olvidas que en su aventura como independiente, Ricardo Gurs siempre dijo: si algo no me funciona, me voy a ir con el borrego, lo voy a apoyar. Y es precisamente por una razón, porque existe comunión con esa concepción de hacer política, que es la que se desea separar, que es la que se desea apartar con un nuevo proyecto. No tiene nada de malo de que confrontemos proyectos, no tiene nada de malo de que reconozca ese punto, porque las declaraciones ahí están. Tú pedías congruencia, bueno, pues ahorita Ricardo Gurs lo critica, pero sin embargo siempre lo dijo. Antes de adquirir
la posibilidad de ir con MC, no, es que si no me funcionan las cosas voy a apoyarlo. Entonces, ¿qué hacía? Y después dijo que no se iba a bajar, así de fácil. Es una sola apuesta, pero eso significa que existe identidad en la manera y por eso les parece tan absurdo que una posición como la nuestra, que es novedosa, que es la que se debe exigir a todos los partidos, es decir, no cuotas de poder, terminar con las cuotas de poder, te apoyo para que me des algo, voy contigo para que me des una secretaría y me permitan meter. Si fuera cierto que en Morena no hay cuotas de poder, están ofreciendo puestos, a mí me los ofrecieron. A mí me dijeron, si te vas a Morena... Como invitaron a mucha gente, no te invitaron a puestos porque no se ha ganado, Rosalena. No puedes comentar eso. Darbe, Rosalena, es mi experiencia. A mí me lo ofrecieron. Por favor, Darbe, Rosalena, también te podría decir que en MC preguntaron por mí para ver si yo me iba con ellos. Pues, o sea, por favor, Rosalena, te invitan. No lo te digo, invitan Darbe, eres para un ver. personaje muy importante. Mira, a lo que yo me razón. A lo que estoy comentando. Yo les dije que yo no quería chamba, que yo no buscaba chamba, porque yo tengo aspiraciones políticas y no las Rosalena, con todo el respeto que te tengo, Rosalena, con todo el respeto que te tengo y el aprecio, tengo que reconocer absolutamente que en realidad hubiera sido muy interesante que acompañaras un proyecto como este. Es en serio. O sea, lo digo verdaderamente. Tenemos que Puedes cerrar. tener la idea de decir, no, se les invita a Tenemos que muchas cerrar personas. Tenemos que cerrar a ver, Rosalena, ¿qué puesto te ofrecieron? No, me ofrecieron un puesto de muy alto nivel, o sea, y yo lo primero que dije es, yo no estoy ¿Secretaria de gobierno o algo así? No sé qué sería, pero yo no estoy buscando chamba. ¿Cómo ofrecer un puesto cuando no se ha ganado el gobierno? Bueno, Bulmaro quería decir algo. Vamos a ver, para cerrar ya con Bulmaro. Yo creo que Rosalena tiene razón. Y ahí yo invito a Darbe y al equipo de Durazo a que replantee las cosas porque van por un sentido equivocado. Vas a hacer una nueva generación política con los del Verde, con los del PT. Hoy sale la información del presidente de que le pidieron la bola a Romero de Champs, de Pemex. Eso manda una señal a los líderes sindicales que están apoyando a Durazo por miedo, no por convicción, y que son los primeros, Darbe, que te van a exigir cuotas en la administración pública, y eso elimina cualquier posibilidad de transformación que quiera hacer Alfonso Durazo en caso de que gane. Muy bien, con eso cerramos porque se nos termina el tiempo. Gracias, Bulmaro Pacheco, gracias, Rosalena Trujillo, gracias, Darbe López Mendívil. Nos vemos el próximo martes. Sonora. Voto por México. En Megacable estamos contratando y tenemos un espacio para ti. Únete al mejor equipo de telecomunicaciones con grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Sé parte de nuestro equipo como promotor de canvaseo, promotor de punto de venta y recuperador. Ven ya con tu solicitud elaborada a nuestras instalaciones en calle Veracruz, número 102 en la colonia San Benito. Sé parte de nuestra gran familia Megacable. Megacable. En tus manos. Tan solo descarga la aplicación, ingresa con tu registro en línea y si no estás registrado, hazlo ahí mismo. Megacable App. Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Mega Noticias Hermosillo, con Juan Carlos Zúñiga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sea bienvenido a este espacio de noticias de Megacable, Mega Noticias Hermosillo, esta noche de martes.
noche en Mega Noticias. Este martes se cumple un año de la llegada del COVID-19 a Sonora. A causa de la pandemia se perdieron 50,000 empleos en la entidad. Por cuarto día consecutivo se presentan balaceras en la zona de Magdalena. Ya van 3 muertos. María Rita Plancarte se convierte en la primera mujer rectora de la Universidad de Sonora. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sea bienvenido a este espacio de noticias de Megacable, Mega Noticias Hermosillo, esta noche de martes, y le agradezco la confianza que nos brinda de poder entrar a su casa, a su oficina, donde quiera que se encuentre esta noche, y de compartirle las noticias. Y le ofrezco un número de WhatsApp. Bienvenidos sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones, y también todo lo que nos quiera participar a través de un mensaje en el 6621-5420-61. 6621-5420-61. También en el Facebook de Mega Noticias Hermosillo y en el Twitter @MN Hermosillo. También estamos en el Instagram de Mega Noticias Hermosillo. Iniciamos con los detalles de la información esta noche. Este martes se cumple un año de la pandemia del COVID-19. Hoy, justamente, hace un año, hoy se diagnosticó el primer caso del nuevo coronavirus. Se han perdido vidas, se han perdido trabajos, se han perdido convivencias. Los niños tienen un año sin ir a las instalaciones escolares. La economía se ha visto golpeada seriamente. Y bueno, pues a un año de la pandemia, esto aún no termina. A un año de la pandemia en Sonora, el COVID-19 ha dejado familias de luto al fallecer uno o varios integrantes, personas recuperadas pero con secuelas. Ha afectado la economía de la entidad por la suspensión temporal de empresas no esenciales. Algunas de ellas tuvieron que cerrar de manera definitiva, lo que provocó el desempleo. Además, se implementaron las clases a distancia y restricciones de movilidad poblacional. El 16 de marzo de 2020 se anunciaba por parte de la Secretaría de Salud el primer caso confirmado. Se trató de Audovaro Pérez Jiménez, integrante del grupo musical Indio, quien contrajo el virus en Estados Unidos tras una gira por varias ciudades en ese país. Debido a la pandemia, se suspendieron las clases presenciales en el estado desde el 17 de marzo y se implementaron las clases a distancia, cuya estrategia sigue vigente. Para esa fecha se escasearon en los comercios los cubrebocas, gel antibacterial y cloro por la psicosis de la gente. El 20 de marzo, la alcaldesa de Nacosari, Juanita Romero, anunció medidas restrictivas de movilidad poblacional en horario de 8 de la noche a 8 de la mañana, con lo que se convirtió en el primer municipio a nivel nacional en implementar un toque de queda